El sermón de hoy es titulado Hechos concernientes a la encarnación del Hijo. Hechos concernientes a la encarnación del Hijo, así que es un sermón un poco histórico, pero también aplicativo. Entonces, vamos a leer 3 pasajes bíblicos, ¿sí?, de introducción, y luego pasamos a explicarlos. Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir la Biblia primero en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Dice la santa palabra de nuestro Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a abrir también nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Dice la palabra de nuestro Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y por último, leamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y la adore.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Señor, te damos muchas gracias por estas porciones de las Escrituras que tú has inspirado en los evangelistas y en el apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque además de inspirarlas, tú las has preservado hasta nuestros días, estas porciones de las Escrituras. Y te pedimos, Señor, que el mismo Espíritu que las inspiró, nos ilumine en esta mañana para su entendimiento y que también las aplique a nuestros corazones estas enseñanzas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, podemos sentarnos. La encarnación es un tremendo misterio, hermanos, cuando analizamos quién se encarnó y los hechos concernientes a ella. Nos damos cuenta que es un tremendo misterio, y como decía Pastor Luis Román el domingo pasado, este es el verdadero milagro, que Dios haya tomado la naturaleza humana. Dios, hermanos, se hace hombre. Dios, que es de una sustancia diferente a la nuestra, es una sustancia divina, un ser divino, toma la naturaleza humana, toma la sustancia humana. Él es de naturaleza divina y toma la naturaleza humana. Esto, para nosotros ya estamos un poco más familiarizados con esta idea, pero en el momento en que esto ocurrió, era algo que era contracultural y chocaba contra el pensamiento de la época. Porque en la época, la filosofía griega, específicamente la filosofía de Platón, porque la filosofía griega es bastante amplia, pero específicamente la filosofía de Platón era la filosofía imperante en ese momento de la historia. Y en la filosofía de Platón concebía el mundo como una dualidad en la cual había un mundo ideal, le llamaba a él el mundo de las ideas, y este mundo en el cual nosotros vivimos, que es el mundo de los fenómenos. Y lo que Platón decía es que todo lo que vemos en este mundo es un reflejo de ideas perfectas que están en ese mundo ideal. Es decir, ustedes están sentados en una silla, pero todas estas sillas son temporales, son imperfectas, son pasajeras, se cambian, se autodestruyen y tal, pero en el mundo ideal hay una idea de silla que es la silla perfecta, la silla eterna, y todas las demás sillas son reflejos de esa silla, de esa idea de silla. Y así con todo lo que vemos en el mundo. Así que todo lo que vemos en el mundo es sombra de lo que está en ese mundo ideal. Pero ese mundo ideal es perfecto, y ese mundo ideal no puede, digamos, concebirse en términos materiales, en el sentido de que las ideas son espirituales, son ideas, y eso es perfecto, y lo que tenemos en la materia, en los fenómenos, es imperfecto. Entonces se veía que de pronto la salvación del hombre era justamente huir de este mundo material imperfecto. Así que para ellos no concebían el hecho de que Dios tomara forma humana, porque lo material es impuro, lo material es imperfecto, lo material es pasajero. Así que para la idea de esa época, para la filosofía de esa época, era realmente humillante que un Dios, entre comillas, tomara forma humana, entre comillas para ellos, por supuesto, que un Dios tomara forma humana. Así que el apóstol Pablo dice que para ellos el evangelio es locura, ¿cierto? Locura que Dios tome forma humana, porque la naturaleza humana o la naturaleza material es impura, ¿sí? Dios no puede hacerse impuro. Así que eso chocaba con ese hecho de la encarnación de Dios, chocaba con la filosofía de la época, pero fue justamente lo que Dios hizo. Tomó la naturaleza humana. La palabra que se usa ahí en Filipenses, que dice que Él se despojó a sí mismo, la palabra en realidad es que Él se vació a sí mismo, sino que nuestras traducciones valga la redundancia, no lo traducen así, porque la palabra vació es como difícil de entender para nosotros en
en ese contexto, pero la idea de ahí es que él se vació, es decir, que él abandonó toda su gloria, que él abandonó todo lo que era suyo en cuanto a divinidad, es decir, en cuanto a recibir la alabanza, en cuanto a sus comodidades, sentado en el trono, recibiendo la adoración angelical, abandonó todas sus comodidades, abandonó, digamos, esa adoración celestial que recibía de todas sus criaturas allí. Sí, y él toma la naturaleza humana. No abandona su naturaleza divina porque él no deja de ser Dios, pero en cierto sentido es una humillación que Dios tome naturaleza humana. Y ahí él se vacía a sí mismo. Sí, y la idea es que se humilló a sí mismo. Dios se humilló a sí mismo tomando la naturaleza humana. Y lo hizo para morir por nosotros, que es lo más increíble, ¿no? Para morir por otros, para morir por los humanos. Si uno mira la historia universal, la historia de los reyes, y en la antigüedad había muchas culturas que se basaban en monarquías, así que hay mucha historia de los reyes anglosajones, los reyes vikingos, y los reyes romanos, y los reyes griegos, etc. Ningún rey en la historia de la humanidad podría hacer esto, es decir, humillarse a sí mismo para morir por su pueblo. Pero aquí no estamos hablando de un rey humano, aunque él es humano, por supuesto, él también es un rey divino, ¿sí? Es un rey divino, el creador de todas las cosas, que toma nuestra naturaleza para morir por los hombres. Esto es locura, realmente es locura para el que no ha sido iluminado por la obra del Espíritu Santo. Cuando yo pienso en Dios, y ahorita que estoy estudiando un poco los planetas y las galaxias, eso, es como, pensar en Él como creador de todas las cosas, pero entendiendo todas las cosas en un sentido más pleno, me permite maravillarme más de este misterio. Como mi hijo Jeremías le encantan mucho los planetas, entonces de cierta manera ando estudiando mucho de astronomía y algunos datos bastante interesantes he aprendido en este peregrinar de enseñanza de mi hijo. Por ejemplo, ¿por qué Saturno tiene un anillo? ¿Cierto? ¿Por qué Saturno tiene un anillo? Bueno, la teoría es que Saturno tiene un anillo porque tenía un satélite, es decir, una luna, que se acercó lo suficiente a Saturno y fue consumida. Y como fue consumida, pues se convirtió en piedrecita y por tanto se hizo un aro, ¿sí? Pero el punto aquí es que nosotros vivimos en un sistema solar donde tenemos un sol, que es una estrella, y tenemos 8 planetas porque ya Plutón no es considerado un planeta. Ya no es considerado un planeta porque ya no cumple los estándares del tamaño para un planeta. Así que ya no son 9 como aprendimos cuando estábamos en el colegio, sino que son 8. Pero el punto es que nuestra galaxia, llamada la Vía Láctea, está conformada por millones de estrellas, millones de soles. Y cada una de esas estrellas tiene planetas orbitando a su alrededor, así como nuestro sistema solar. El universo es bastante vasto porque hace unos 60 años se mandó una sonda que abandonara el sistema solar y todavía no ha salido de nuestro sistema solar. Y eso que está viajando a una velocidad insuperable, ¿sí? Y todavía no ha salido de nuestro sistema solar, es decir, no va a llegar a otro sistema solar mientras que nosotros estemos vivos. Así que estamos hablando de un universo, de una galaxia nuestra que es abismal. Pero nuestra galaxia no es de las más grandes de las galaxias que se han observado. Hay millones de galaxias, muchísimo más grandes que la nuestra. Y cada una de esas millones de galaxias posee millones de soles. Y cada uno de esos soles posee planetas. Es decir, hay millones de planetas, trillones de galaxias, trillones de soles, de estrellas y muchos elementos o muchos cuerpos celestes que tal vez son hasta desconocidos para nosotros. Así que estamos hablando, cuando uno mira el universo de esta manera, somos insignificantes. Y por eso algunas personas teorizan de que no podemos estar solos en este universo tan abismal. Bueno, el punto es que el creador de todo eso tomó la naturaleza humana. Se encarnó en este pequeño planeta que, si lo consideramos a la luz de ese
vasto como es algo insignificante venir a este planeta como tal, y no solamente eso, tomar nuestra naturaleza como tal y señorearse sobre este planeta y gobernar sobre este planeta y morir sobre los hombres de este planeta. Es increíble, realmente se ha vaciado a sí mismo el hecho de que este creador de estas vastas galaxias y millones de estrellas y millones de planetas haya tomado forma humana. Y todos nosotros, de cierta manera, nos llenamos como de orgullo cuando personas importantes nos saludan o cuando nos tomamos fotos con personas importantes y podemos adular de eso, ¿no? Que yo conozco. Casi todos nosotros en nuestro círculo cercano conocemos a personas que de cierta manera son importantes, sea que sean músicos o futbolistas o actores, actrices, ¿sí? O políticos, concejales, alcaldes, ¿sí? Siempre tenemos en nuestro círculo cercano hay alguien que es demasiado importante incluso en nuestro barrio, y bueno, tomarnos una foto con esa persona tal vez sea algo, digamos, para adular, ¿no? Me tomé una foto con no sé quién. Yo recuerdo, ahorita se me viene a la mente que hace como 2 años o 3 años iba caminando por Cali con una hermana y pasamos por el estadio Pascual Guerrero porque ella me los estaba enseñando. Yo estaba conociendo ese estadio, nunca había ido a Cali, pero nunca había ido a ese estadio, y como yo soy fanático de fútbol, quise irlo a conocer y fui. Tremendo estadio, pero cuando estaba allá adentro me encontré con un jugador de fútbol, Javier Mascherano. Y yo, wow, me escandalicé y me tomé una foto con Javier Mascherano, y él me vio así como una hormiga, pero igual me dio lo mismo. Me tomé una foto con él y luego la adulé en mis redes sociales y con mis amigos, etc. Pero aquí no estamos hablando de ningún ser humano, aunque él es un ser humano, pero no es un ser humano como común y corriente como nosotros, sino que también es Dios, ¿sí? Estamos hablando de Dios hecho hombre. Dios tomando nuestra naturaleza, más importante que cualquier otro ser a nuestro alrededor. Y cuando pensamos en la encarnación, hermanos, hay muchas paradojas que nos ayudan como a vislumbrar el misterio, pero al mismo tiempo a notar que es un misterio impresionante. Por ejemplo, nace el que da todo un nacimiento, ¿no? Viene a la vida el que da la vida. Es sostenido en brazos cuando crece el que sostiene al universo. Mientras él es sostenido en brazos, él sostiene al mismo universo. Duerme el que da reposo a la creación. Aprende a caminar el que dirige los pasos del hombre. Crece en estatura el que es la plenitud de todo. Aprende a hablar el que es la palabra. Aprende a comer el que es el pan. Bebe agua, el agua de la vida. Experimenta la noche la luz del mundo. Y tantas otras paradojas que podríamos pensar de la encarnación, pero todas estas ideas nos permiten vislumbrar lo magnífico, lo milagroso, lo misterioso, lo increíble que es que Dios se haya vaciado a sí mismo y haya decidido abandonar sus comodidades, humillarse a sí mismo y tomar la naturaleza humana para venir a morir. Porque el punto de la encarnación no solamente es que Dios tomó la naturaleza humana. El punto de la encarnación es que Él lo hizo con ciertos fines. No solo es que Dios se hace hombre, es que lo hizo con ciertos fines. Lo hizo para venir a salvarnos y lo hizo para reinar sobre el cosmos. Y esos son los 2 puntos que vamos a ver en este sermón. El fin de la salvación, el fin de la encarnación, la salvación, y el fin de la encarnación, el reinado. Pero antes de eso, vamos a entonar un himno.
Ahora podemos ver en primer lugar el fin de la encarnación, es la salvación. Ya estuvimos leyendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 20, y vemos que hay unos pastores que vienen a reconocerle, ¿no? Es importante que entendamos cuál es el mensaje del evangelista Lucas. Cuando uno lee su evangelio de principio a fin, uno puede encontrar unos detalles que él siempre está resaltando, y esos detalles nos permiten entender cuál es su mensaje, cuál es su predicación en ese pasaje, qué es lo que él quiere decirnos. Porque aunque hay 4 evangelistas, cada uno contando la misma historia, cada uno quiere hacer énfasis en un mensaje en específico. Y el mensaje que Lucas quiere dar es que Jesús es el Salvador del mundo. Ese es el mensaje. Jesús es el Salvador del mundo. Y eso explica por qué hay una diferencia entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. La genealogía de Mateo inicia desde Abraham, pero la genealogía de Lucas inicia desde Adán. Porque el punto es que Él no es solamente el Salvador de Israel, Él no es solamente el Salvador prometido a Abraham para salvar a esa nación, sino que Él es el Salvador del mundo entero, que viene a salvar a todos aquellos que cayeron en Adán. Él es el segundo Adán. Y ese es el punto del mensaje de Lucas. Él es el Salvador del mundo. Y antes de su nacimiento, en el primer capítulo, que es un capítulo bastante extenso, tiene muchos versículos, hay por lo menos 4 personajes donde podremos ver la expectativa del nacimiento del Mesías. Hay una expectativa sobre su nacimiento, lo vemos en María, lo vemos en Ana, lo vemos en Zacarías, lo vemos en Simeón. Ellos están esperando que Él nazca, porque de hecho ellos estaban conscientes que en aquella época, según la profecía, nacería el Cristo, porque ellos tenían, los judíos de esa época hacían unos cálculos basados en una profecía que vemos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. Ahí en el libro del profeta Daniel hay 2 profecías que anunciaban que Cristo nacería en esa época. Hay una profecía conocida como las 70 semanas, y cuando ellos sacaban los cálculos de las 70 semanas, que en realidad eran 70 semanas de años, porque los judíos tenían semanas de años, no solamente semanas de días como tenemos nosotros, 7 días, ellos tenían semanas de años, es decir, una semana de años eran 7 años, ¿sí? Y cuando ellos sacaban esos cálculos de las 70 semanas, les daba que en esa época iban a ser un Mesías, iban a ser el Mesías, ¿sí? Y cuando ellos también miraban la otra profecía de una figura, una imagen que vio Nabucodonosor, rey de Babilonia, ahí se decía que en esa imagen que él está viendo, se decía que en los días del último imperio, y ese último imperio ellos sabían que era el imperio romano, nacería una roca que destruiría todos los imperios anteriores. Así que ellos estaban esperando eso, y de hecho, cuando leemos historiadores como Edersheim y otros historiadores de nuestros días, nos dicen que en aquella época se levantaban muchos Cristos, y por eso leemos en la Escritura que se levantaron muchos falsos Cristos. Y vemos a Gamaliel, el principio de Gamaliel, ¿no? Si él es el Cristo verdaderamente, entonces no podemos hacer nada, pero ya se levantó uno y se levantó el otro. En aquella época muchos hombres se levantaban diciendo que eran el Cristo, y lo hacían justamente porque en esa época se esperaba el nacimiento. Por eso cuando Jesús crece y se va declarando el Cristo, el Mesías, pues muchos van creyendo por las obras que va haciendo, pero muchos otros dicen, ya muchos otros han declarado el Cristo. Así que era algo común que estaba ocurriendo en esa época, pero hay un contexto en el Antiguo Testamento que permite entender las expectativas mesiánicas que ellos tenían. Desde la caída en el pecado, cuando Dios le promete a Eva que de su simiente nacería de su vientre nacería una simiente, vendría un hombre que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces Adán en ese momento creyó y le puso por nombre Eva. Dijo, porque ella es la madre de los seres vivientes. Es decir, ya Adán está creyendo en la promesa de que aunque ellos han muerto, de Eva, ella es la madre de los seres vivientes, porque ellos van a vivir. Inmediatamente de ahí comienza a desarrollarse una expectativa de que hay alguien que viene. A Abraham se le dice que sería de su descendencia el que vendría, y ese que vendría bendeciría a todas las naciones, y así progresivamente en el Antiguo Testamento se va dando cada vez más información de este ser que nacería en cierta ciudad, que vendría de tal
de tal tribu, vendrían la tribu de Judá, ya lo sabemos porque cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, dice que de Judá, de ahí vendrá Siloch. Y entonces cada vez se da más información, así que hay una expectativa en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y por eso ellos están esperando y vemos esa expectativa en los cantos de María, Ana, Zacarías y Simeón, como lo está narrando Lucas, pero entonces llega el clímax de la historia. Y el clímax de la historia es que realmente esas expectativas desde los días de Adán se están cumpliendo porque ha llegado aquel esperado. Aquella simiente prometida a Eva, aquella simiente prometida a Abraham, aquel descendiente de Judá. Él ha llegado, pero ha llegado en una época bastante oscura. Y justamente en épocas oscuras es que la luz debe brillar. En esta época bastante oscura gobierna un hombre, según Lucas, en el Imperio Romano, que es César Augusto. Y César Augusto es oficialmente el primer emperador de la historia romana, porque antes del Imperio Romano, Roma era una república, era la República de Roma. Y la república termina con un hombre llamado Julio César. Julio César, él toma los roles de un emperador y en ese momento Roma ya no es una república, porque una república se requiere cierto sistema de gobierno, pero al haber un hombre como Julio César tomando el control de toda esa nación, de toda esa región, entonces ya deja de ser una república y se convierte en un imperio. Pero Julio César no fue nombrado un emperador, él tuvo las funciones de un emperador. Cuando Julio César muere, y muere porque el Senado lo mata, entonces se levantan 3 hombres que luchan entre ellos por heredar el poder que dejó Julio César. Y entre esos su sobrino, que en ese momento se llamaba Octavio, él toma el poder. Él termina obteniendo la victoria y él es declarado el primer emperador romano. La palabra Augusto significa el divino. Es decir, él se consideraba a sí mismo divino. Se consideraba a sí mismo una deidad. Y de hecho, él exigía del imperio la adoración de una deidad. Aunque ellos tenían muchos dioses, este hombre debía ser adorado como un divino. César Augusto posiblemente sea el emperador romano más importante de la historia. Así que es un hombre muy poderoso, con mucho poder, gobierna un vasto imperio. Y él, de hecho, él ha establecido en ese momento de la historia algo que se conoce como la Pax Romana. Y la Pax Romana significaba que los soldados romanos iban a proteger todos los caminos del imperio para que las personas se pudieran movilizar con tranquilidad. Así que fue relativamente un periodo de paz, aunque había una oscuridad idolátrica allí, pero las personas podían movilizarse tranquilamente por el imperio porque esta Pax Romana garantizaba que las personas pudieran caminar, los soldados estaban siempre protegiendo los caminos y eso providencialmente va a permitir que se divulgue el evangelio más efectivamente, ¿cierto? Que los apóstoles luego puedan ir por todo el imperio sin problema porque los caminos son seguros. Así que este hombre en la historia va a hacer cosas muy importantes y él es el que está gobernando cuando Cristo nace. Ya cuando Cristo crece, César Augusto ya no es el gobernador, va a ser el que le sucede, que es Tiberio César. Ahora, César Augusto decreta un censo. Y cuando se hacía un censo en aquellos días, las personas debían volver a su ciudad de origen para que pudieran ser contados, ¿sí? Y cuando él decreta un censo, eso obliga a que José vaya de Judea, de Galilea, a Judea. Porque José vivía en Galilea, pero no era galileo. Él era de Belén, de la ciudad de Belén, y Belén queda en la región de Judá. Así que eso obliga a que José, junto con su esposa, que estaba encinta, se movilicen hasta Belén, hasta la ciudad donde José nació. Esto, por supuesto, es la providencia de Dios obrando, porque en el Antiguo Testamento la profecía dice que el Mesías va a nacer en esta ciudad, en Judea, que era la más insignificante, entre comillas, de aquella época porque era pequeña, pero ahí también había nacido el rey David. El punto es que esto obliga a que ellos se movilicen. Y es increíble esto, porque en aquellos días, cuando una mujer estaba en embarazo, incluso en nuestros días, no movilizamos a las mujeres, y menos si ya están para dar a luz. ¿Sí? Incluso en nuestros carros no lo hacemos. Una mujer hoy en día, después de 7 meses, no se monta en un avión, ni tampoco
salimos con ella en un carro a ir a otra ciudad. Eso no se hace, ¿cierto? Pues ellos tuvieron que hacerlo, porque había un decreto que les obligaba a hacerlo. Así que no sabemos cómo María se movilizó, lo que sí sabemos es que Dios estaba en su providencia protegiendo todo, pero esta mujer que de otra manera no se hubiese movido encinta, se tuvo que mover encinta. Así que sabemos que este decreto o este censo que César Augusto decretó, valga la redundancia, aunque él lo estaba haciendo en sus roles de emperador, en sus roles de tirano, hermano, era Dios quien estaba moviendo esto para que la profecía se cumpliera. Así que un hombre tan poderoso como César el Divino, como este primer emperador romano, estaba bajo las manos de nuestro Dios, guiando todo el proceso para que María, aún encinta, se moviera, y encinta que ella estaba para dar a luz, porque apenas llega ya, da a luz, ¿cierto? Y ellos van ahí por este decreto, y ahí van a ser el Mesías. Luego Mateo nos va a decir que después del nacimiento ellos tienen que huir a Egipto, porque Herodes los quiere matar, y entonces después de Egipto van a Galilea, y entonces Jesús crece en Galilea, y por eso le van a decir, de Nazaret puede salir algo bueno, pero Jesús ha nacido en Judea. En Judea, como decía la profecía. Así que aquí vemos cómo todo está bajo el control de Dios, todo está bajo la providencia divina. No es César Augusto el que está gobernando el imperio romano, es Dios quien está gobernando su imperio, ¿sí? Es Dios quien gobierna su imperio creacional, su imperio, su universo, todas las galaxias de las que hablamos al principio. Ahora, podemos ver la profundidad de la humillación del Mesías aquí, porque eso obliga, yo me imagino, porque todos los que han estado en cinta, todos los que han estado en embarazo, nosotros nos estamos preparando para ese momento, ¿no? Compramos la cuna, o sea, por lo menos en mi caso ha sido así. Todos los que son responsables hacemos esto, ¿no? Preparamos todo para la llegada del niño que va a nacer o de la niña que va a nacer. Así que la esposa debe tener su bata especial, debe tener su medida especial, debe tener sus paños tela. Uno prepara todo para esa llegada. Pero estos no estaban preparados, y no estaban preparados porque fueron obligados a movilizarse hasta allá. Y al ser obligados a movilizarse hasta allá, el niño se ve obligado, el divino, el verdadero divino, el que toma nuestra naturaleza humana, se ve obligado a nacer en un pesebre. Hermano, un pesebre es un lugar donde los burros comen, ¿sí? Donde los caballos comen, donde las vacas y los toros comen. Un comedero de animales. Bueno, allí en medio de todos esos animales, por eso vemos en el pesebre siempre, ¿no?, los animales alrededor. Ahí en medio de todos esos animales, ahí van a ser el Mesías. Ahí van a ser Dios tomando nuestra naturaleza. Y ahí podemos ver la profundidad de su humillación. Porque siendo Dios podía nacer en la casa de un emperador, ¿sí? Podía nacer en un palacio. Él podía nacer en la casa, en la mejor casa de Israel. Pero nació en un pesebre. Y nació en una familia pobre, que vivía en una región menospreciada, como era la región de Galilea. Lo vemos más adelante, cuando ya está grande y uno de sus discípulos pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es una región menospreciada por los israelitas, no sale nada bueno de ahí, son hombres de poca cultura, son campesinos, son provincianos, ¿sí? Pero también nace en una ciudad pequeña, aunque la profecía decía que iban a nacer en Belén. Belén no era la gran cosa en aquellos días, Belén era una ciudad pequeñita y nace en la casa de un padre que es carpintero, que era un oficio común en aquellos días, pero era un oficio que no garantizaba a nadie estabilidad económica. Así que el Mesías, el Hijo de Dios, definitivamente se humilló a sí mismo. Porque el hecho de tomar naturaleza humana ya era humillante. Pero la forma como tomó esa naturaleza humana y el lugar donde decide nacer y todos los hechos concernientes a su nacimiento nos muestra la profundidad de esa humillación. Naciendo en esa región, creciendo en esa región, naciendo en ese pesebre. Pero entonces vemos el anuncio de los ángeles. Y el anuncio de los ángeles es paz en la tierra. Y en la tierra, paz. Y ese es el evangelio. Ese es el evangelio que anuncian los ángeles, quienes están predicando en este momento a los pastores que están cerca. Paz en la tierra. Ha llegado el momento de la reconciliación.
los hombres que están en rebelión contra Dios, los hombres que merecen la ira eterna, los hombres que han pecado, que han sido expulsados del Edén, van a ser readmitidos porque va a haber paz, va a haber reconciliación. La verdadera paz ha llegado, no la pax romana pasajera, que no era una pax en realidad, sino la verdadera paz ha llegado y es anunciada por medio de estos ángeles a los pastores que estaban cerca. ¿Quiénes llegaron primero ante el anuncio del nacimiento del Mesías? ¿Los pastores o los magos? En realidad parece que fueron los pastores. Cronológicamente, Lucas está haciendo un relato más cronológico y los pastores fueron los primeros en llegar. Y por eso sabemos que Jesucristo no nació en un diciembre. No pudo haber nacido en un diciembre porque diciembre es invierno en Israel. Y en invierno los pastores no están cuidando las ovejas, ¿sí? Como ellos lo estaban haciendo. Así que lo más probable es que Jesucristo haya nacido en meses como septiembre, octubre, o meses como marzo y abril. Pero la iglesia va a determinar que en esta fecha se va a celebrar y más adelante veremos por qué. El punto es que los pastores son los recipientes de esta predicación angelical, paz en la tierra. ¿Por qué los pastores? Es una buena pregunta. Y Alfred Edersheim, que es uno de los historiadores o conocedores del contexto del siglo I, él es un historiador del siglo XIX, hace 2 siglos murió, pero él es uno de los hombres que más ha conocido el contexto cultural de esa época, y él dice que cerca del lugar de Belén, donde Jesús nació, había una torre, y en esa torre estaban las ovejas que estaban destinadas a ser sacrificadas en el templo, ¿sí? Así que estos pastores que están cerca posiblemente son los pastores que cuidan las ovejas de esa torre, que son donde están las ovejas destinadas a ser sacrificadas en el templo. Así que, hermanos, aquí ustedes pueden ver la cuestión. Estos pastores cuidan las ovejas destinadas al sacrificio. Y esos pastores que están acostumbrados a cuidar esas ovejas que van a ser llevadas al sacrificio del templo, son los primeros en escuchar la predicación angelical de que la verdadera oveja, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo ha nacido. Y los primeros que van a supervisar que esa oveja realmente haya nacido son los pastores que están cerca. Como dice Edersheim, ellos abandonan las sombras para ver a la realidad. Dejan las sombras ahí y van a percatarse que realmente este sea el cordero sin mancha que ha nacido. Por eso los primeros en reconocerlo son los pastores. Esta es la oveja y desde aquí podemos ver ya que esta es la oveja destinada al sacrificio. Es el cordero destinado al sacrificio, pero es el cordero que verdaderamente quita el pecado del mundo. Dejaron las sombras y fueron a ver a la oveja real, al cordero real, al cordero real. Y entonces desde aquí podemos ver la profundidad de su muerte, de su humillación. Porque no solamente es que toma naturaleza humana, no solamente es que se encarna en la familia que se encarnó, nace en el pesebre en el que nació, crece en la región que creció, sino que ya está destinado a morir. No solamente es que Dios se encarna, sino que Él va a morir. Esto ya es demasiado humillante si lo entendemos, si tratamos de entender este misterio. Pero no solamente es que va a morir, es que va a recibir una muerte de cruz. La muerte de cruz era la muerte más vergonzosa de aquellos días, porque solamente recibían la muerte de cruz los peores criminales. Así que yo me imagino a su madre y me imagino a sus hermanos viéndolo en la cruz. Esto debió ser una escena vergonzosa para él, ¿cierto? Si uno tiene un hijo que termina en la cárcel, eso es vergüenza para una madre, ¿cierto? Y aquí estamos viendo a una madre viendo a su hijo morir de la manera más vergonzosa de aquellos días. Pero Dios mismo, al tomar nuestra naturaleza humana, ha decidido humillarse hasta lo sumo, humillarse hasta lo último, humillarse hasta la muerte y, como resalta el apóstol Pablo, y muerte de cruz. Así que, hermanos, el mensaje de la Navidad es que el Hijo de Dios, como dice Juan Calvino, el Hijo de Dios se convierte en hijo del hombre para que los hijos del hombre se conviertan en hijos de Dios. Esto es increíble. El misterio de la encarnación.
El Hijo de Dios se convierte en hijo del hombre para que los hijos del hombre se conviertan en hijos de Dios. Y hoy somos hijos de Dios por esta misericordia. Amén. Entonces vamos a entonar otro himno. Y entonces tenemos nuestro segundo punto, el fin de la encarnación, el reinado. Han venido los magos ahora que vinieron a reconocerlo. Así como Lucas tenía un mensaje en su evangelio que era que Jesús es el Salvador del mundo, Mateo tiene un mensaje. Y el mensaje de Mateo es que Jesús es el rey esperado, el rey descendiente de David esperado, el rey judío esperado. Pero no solamente es el rey que viene a los judíos, es el rey que viene para todo el mundo. Y ese es el mensaje de Mateo de principio a fin. Mateo comienza su evangelio hablando de la genealogía del Cristo. Dice, él es descendiente de Abraham, pero él es descendiente de David. David se le ha dado una profecía, se le ha dado una promesa que de su descendiente, de su descendencia se levantará un hombre, un descendiente, y este descendiente reinará eternamente. Así que desde los días de David han habido rey, ¿sí? Pero debe haber un rey eterno. Y cuando se le da esa profecía en 2 Samuel 7, parece que ese hombre es Salomón. Y la vida de Salomón comienza bien, y luego en las crónicas de Dios y su pueblo hablaremos un poco más de Salomón. Pero la vida de Salomón comienza bien. Salomón pide sabiduría y lee uno de los primeros capítulos y es un hombre íntegro, pero de repente se desvía de una manera increíble y eso nos dice, él no es el hijo que se le ha prometido a David. No puede ser él, porque el hijo que se le ha prometido a David, que se va a sentar en el trono eternamente, es sin mancha. Y Salomón tiene muchos pecados escandalosos,
Pero además de eso, el reino se va a dividir después de Salomón, ¿sí? Así que él no es el rey, no es el rey eterno. Pero cuando vemos esa genealogía que va a hacer énfasis en la descendencia de David, vemos que se mencionan mujeres. Y esto es algo que solamente ocurre, que hace Mateo. Pero casualmente estas mujeres que son mencionadas, todas son gentiles. Se menciona a Tamar, una mujer gentil. Luego se menciona a Rahab, otra mujer gentil, y de hecho una ramera además. Luego se menciona a Ruth, la moabita, otra mujer gentil. Y por último, a la mujer de Urías Eteo. La mujer de Urías Eteo suponemos que también es gentil, por el énfasis que está haciendo el autor, y porque Urías es un eteo, es gentil, así que su mujer posiblemente es una etea. ¿Sí? Y se mencionan estas mujeres gentiles, son las únicas mujeres que se mencionan en la genealogía. ¿Por qué? Porque el énfasis es que este Mesías no solamente ha venido a los judíos, ha venido para salvar al mundo entero. En su descendencia también hay sangre gentil. ¿Y cómo termina el Evangelio de Mateo? Así comienza, pero ¿cómo termina? Termina con estas palabras: id y haced discípulos a todas las naciones, predicándoles en el nombre del Padre, ¿cierto?, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de principio a fin, el mensaje es que este es el rey esperado, el rey descendiente de David, pero el rey que ha venido para el mundo entero. Y nace en Belén de Judea, como ya dijimos, y nace justamente en esa ciudad, porque la profecía dice que el rey va a nacer ahí. Así que nace ahí para que sepamos que este es verdaderamente el hijo de David, el descendiente de David, el rey esperado. Y entonces se nos dice que han venido magos a adorarle. ¿Quiénes son estos magos? Ya vimos quiénes son estos pastores, pero ¿quiénes son estos magos? La tradición los ha vendido como reyes magos, ¿cierto? Pero en realidad no eran reyes. Estos magos, la palabra aquí tiene la idea de que eran astrólogos, que era una profesión bastante común en aquellos días, es decir, eran hombres que estudiaban el movimiento de las estrellas. Ahora se llama astronomía, pero en aquellos días se llamaba astrología. Y eso era común en todas las civilizaciones en aquellos días, tener hombres expertos en el movimiento de las estrellas. Estos hombres eran expertos en eso y de hecho tiene mucho sentido que hayan visto una estrella y que la hayan seguido, ¿cierto? Estos hombres vienen del oriente, así que lo más probable es que sean astrólogos persas o astrólogos babilonios. Son gentiles. Estos magos eran tres. Bueno, la tradición de los vende como si fueran tres: Melchor y no recuerdo, Baltasar y... ¿Cómo? Gaspar y Baltasar. Yo no sé de dónde la tradición saca eso, pero no sabemos si eran tres o eran más. Se cree que eran tres porque trajeron tres presentes: oro, incienso y mirra. Entonces se supone que cada uno trajo un presente, pero es una suposición bastante especulativa, ¿sí? No significa que eran tres. Y más que enfocarnos en cuántos eran, el punto es qué es lo que están trayendo. Y es increíble que los comentaristas se enfocan en esto, es decir, en qué es lo que están trayendo. Ellos están trayendo oro, están trayendo incienso y están trayendo mirra. Cuando los comentaristas estudian estos tres elementos, el oro era común dárselo a los reyes, ¿sí? Era un presente que se le entregaba a los reyes, así que ya aquí ellos están reconociendo que este es rey, este hombre que ha nacido es rey. Pero el incienso no era un regalo para los reyes, el incienso era un regalo para los sacerdotes, porque era un regalo para adorar a la divinidad, ¿sí? Así que parece que ellos están reconociendo que este hombre es divino. Además de ser rey, es divino o es sacerdote. Y la mirra tampoco se les daba a los reyes. La mirra era una sustancia que se usaba para preparar el cuerpo de los muertos, para enterrarlos. Así que parece que estos magos están anunciando que él va a morir. Es decir, los elementos que están trayendo son elementos que nos están hablando de su obra. Rey, divino, muerto. Rey, divino, muerto. Ahora, ellos no vinieron a adorar a Herodes y posiblemente Herodes esperaba esa adoración. Ya hablamos de Herodes hace unos 2 sermones, ¿no? Herodes el Grande, que no es el mismo Herodes después de cuando Jesucristo muere. Ese Herodes es su hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, él va a gobernar allí por favor de los romanos, le van a dar el poder de hecho a su padre, que se llamaba Antípater, pero cuando Antípater muere,
Herodes hereda el gobierno en toda esa región. Ahora, lo que sabemos de Herodes, que era un gobernador romano, era un gobernador de esta región en realidad bajo el poder romano, lo que sabemos de ese hombre, por lo que dice J. Packer y otros historiadores, es que era un hombre celoso y obsesivo de su gobierno. Y que Herodes, a la mínima que se levantaba un acto que podría poner en peligro su gobierno, él eliminaba las amenazas. A la mínima que él veía algo que ponía en peligro su gobierno, él eliminaba cualquier amenaza, porque era un hombre obsesivo con su gobierno y era un hombre bastante celoso. De hecho, algunos historiadores dicen que mató incluso a su hijo primogénito para que no le heredara en el gobierno. Un hombre obsesivo con esto, así que tiene mucho sentido que cuando los magos vienen, Herodes espera la adoración de ellos. Él espera que el oro venga para él, pero ellos les dicen que no lo vienen a adorar a él, que vienen a adorar al rey de los judíos, pero espérate, si Herodes es el rey de los judíos. Así que estos hombres le están diciendo básicamente, no, tú no eres el rey de los judíos. Hemos venido a adorar al verdadero rey de los judíos. Estos hombres eran gentiles. Entonces Herodes se escandaliza y les pregunta cuándo pudo haber nacido. Posiblemente ya habían pasado 2 años de nacimiento de Jesús, porque va a matar a todos los niños menores de esa época. Él comienza a hacer algunos cálculos para saber dónde puede estar, y él les dice, bueno, vayan y adórenlo, pero cuando lo adoren, me dicen dónde está para yo también irlo a adorar. Era mentira. Dios le avisa a los magos que no vayan allá, que se vayan, porque Herodes ya tenía un plan. Ven una amenaza y quiere eliminarlo. Afortunadamente, bueno, Herodes trata de eliminarlo, ¿cierto? Comienza a matar a todos los niños, lo que obliga a Jesús, avisado por un ángel, lo que obliga a su padre a moverse a Egipto, a huir a Egipto. Afortunadamente Herodes va a morir a los 2-3 años después del nacimiento de Jesús, y eso permite que sus padres vuelvan, pero ahora vuelven a la región donde ellos vivían, que era la región de Nazaret. Así que ahora podemos entender por qué este hombre consideró una amenaza el nacimiento de Jesús y trató de matarlo. Es que cuando estudiamos su personalidad en la historia, era un hombre celoso y obsesivo. Pero la visita de los magos aquí, hermanos, es solo un anticipo de la adoración universal que Cristo va a recibir. Por eso Filipenses 2:11 termina diciendo que todas las rodillas se doblarán ante Él. Él es exaltado hasta lo sumo, y todas las rodillas confesarán que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios. Estos magos han sido profetizados en Isaías 63 y en Salmo 72:10, donde dice que los gentiles vendrán y le traerán presentes. Así que estos magos no están sino anticipando la adoración gentil y universal de todas las naciones que va a recibir nuestro Cristo, que está recibiendo cada día, pero que en el último día toda rodilla se doblará y confesará que Él es Señor de todo. Ahora, es interesante que ellos vienen del oriente. Y cuando estudiamos en las escrituras, el oriente tiene un mensaje bastante interesante. Porque cuando Adán y Eva pecan, ellos son expulsados del huerto y son expulsados por la puerta oriental. Y luego cuando Caín mata a Abel, el pasaje nos dice que Caín se alejó más al oriente. Es decir, hay un mensaje aquí de inicio en los primeros capítulos de Génesis, de que irse al oriente es alejarse de la presencia de Dios. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 11 y vemos el llamado de Abraham, Abraham es llamado del oriente. Esa es la palabra que se usa. Abraham es llamado del oriente para venir a reconciliarse. Entonces, en el Antiguo Testamento hay una idea de que cuando el hombre se va al oriente, la idea es que se aleja de Dios. Pero cuando viene del oriente, se acerca a Él. Viene a acercarse a Dios. Así que estos magos vienen del oriente, gentiles, persas, babilonios posiblemente, vienen con estos presentes porque los gentiles han venido a reconciliarse con Él. Porque Él ha venido para los gentiles. Pero lo más interesante aquí es el contraste que Mateo está haciendo. Mateo nos dice que cuando los magos traen el mensaje, se turbó Herodes y dice que toda Jerusalén con él. Se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Es decir, los que estaban cerca se turbaron, pero los que estaban lejos, los que venían del oriente, estos vinieron a orar.
Los que estaban cerca no lo hicieron, los judíos, pero los gentiles sí vinieron desde lejos, reconociendo que él había nacido. Y aquí Mateo de entrada nos está diciendo, el reino se hace universal. Los gentiles van a venir a orar y los judíos, muchos judíos van a ser expulsados del reino. Y el mensaje de Mateo en todo su evangelio va a ser esta presencia activa de los gentiles viniendo a reconocer al Cristo cuando él luego del discurso que da, que se llama el Sermón del Monte, el capítulo 5 al 7, cuando él termina de dar ese discurso y él viene, él comienza a hacer algunos milagros y dice que los hombres judíos lo rechazaban. Pero un centurión, es decir, un romano, va y le dice, mira, da la orden, porque yo tengo hombres también bajo autoridad. Y cuando le dicen cuando le digo a este gesto, lo hace. Pero tú tienes esa autoridad. Entonces, hay un contraste aquí. Luego en el capítulo 15 va a haber otro contraste entre los fariseos y una mujer cananea. Y Mateo siempre va a dar esos contrastes. Los gentiles están viniendo y los judíos están siendo rechazados. Esto es porque se está cambiando el concepto de iglesia. La iglesia ahora es universal. Y ya para nosotros esto es algo normal. Vivimos 2000 años después de estos eventos. Estamos familiarizados con que la iglesia sea universal, sea para el mundo gentil también. Pero en este momento era un choque para ellos. Pero el punto aquí, hermanos, es que Cristo ha venido a reinar. Él no solamente ha venido a salvar, Él ha venido a reinar. Él ha venido a reinar sobre las naciones y por tanto las naciones van a traerles presentes. Estarán presentes porque Él es el rey gobernador. Cuando Él muere, ¿qué es lo primero que hace? Después de resucitar, entronarse, comienza a reinar en las alturas. Él es el Mesías encarnado, el Dios encarnado, pero Él también es el rey. Y es el rey porque nos ha salvado. Y por ello, dice el Salmo 110, se ha sentado a la diestra de Dios Padre, reinando sobre todos los hombres, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Así que, por su humillación, ahora Él es exaltado hasta lo sumo. Recibe el nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de las que están arriba en los cielos y debajo de la tierra, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios. Es decir, que toda lengua confiese que Jesucristo es Rey. Así que el que se encarnó, hermanos, es también el Rey que gobierna hoy el mundo. Vamos a entonar otro himno. Santa la noche
hermanos. Y por último, veamos unas aplicaciones y un llamado a celebrar sanamente la Navidad. Primero, podemos ver la providencia divina, ¿no? Cómo Dios controla todos los hechos. Hermano, todos los hechos nos hablan de Dios, de su persona. Todos los hechos son profundamente racionales y profundamente personalistas, porque cada uno de los hechos que ocurren a nuestro alrededor son guiados, gobernados por este Rey eterno, ¿sí? Es decir, nunca pasan cosas por casualidad. Es una palabra que nosotros solemos usar, pero es una palabra que poco a poco debemos quitar de nuestro vocabulario, porque nada ocurre por casualidad, nada ocurre por destino, por un destino impersonal, nada es accidental. Si te encuentras a una persona en la calle, no es casualidad. ¡Ay, qué casualidad! No existen las casualidades en este universo gobernado por este Rey. Todos los hechos son profundamente personales, porque todos los hechos están guiados por Él, controlados por Él y determinados por este Rey. Que todos los hechos nos hablan de Dios. A nuestro alrededor, todo lo que nos ocurre es por providencia divina. Nada es accidental. Si las cosas fuesen accidentales, fuesen impersonales. Y en últimas, la realidad es impersonal. No hubiera nada que lo controlara. Pero como Dios lo controla todo, como nuestro Dios es absoluto, todos los hechos son profundamente personales porque son guiados por Él, por una persona. ¿Sí? Y eso es importante que lo entendamos en nuestras vidas. Eso es lo que vimos con este Dios guiando a los magos, a los pastores, a César Augusto, a Herodes. Todo estaba profundamente determinado. Herodes va a matar a los niños para que se cumpla otra profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Todo está profundamente controlado para que el plan de Dios se cumpla. Así que todos los hechos van en su plan. No hay accidentes, no hay casualidades en este universo personalista. Algunas ideas prácticas sobre la encarnación. Hermanos, la encarnación nos asegura que Dios no está distante ni indiferente a nuestros dolores o a nuestras dificultades. Dios se ha encarnado porque nosotros sufríamos. Dios se ha encarnado porque nosotros teníamos dolor. Dios se ha encarnado porque éramos afligidos. Así que Él fue misericordioso, se puso en nuestras miserias, tomando nuestra naturaleza para redimirnos de todo esto, de todo lo que nos aflige. Por tanto, nuestro Dios no es indiferente a nuestro dolor. De hecho, la encarnación se explica en el hecho de que Él no es indiferente, de que Él no nos dejó en nuestros pecados, de que Él no nos dejó en nuestro sufrimiento, sino que tomó nuestra naturaleza humana porque Él no es indolente, no es indiferente a nuestros dolores. Así que cuando enfrentes problemas, cuando enfrentes dolor, recuerda que Jesús también sufrió y que Él está contigo ahí, que Él entiende tu dolor y además de eso, que Él te ofrece su compañía y te ofrece su consuelo. Refúgiate en Él. Segundo, hermanos, la encarnación demuestra que Dios tiene un plan para redimir, un plan para restaurar toda la creación. Cristo no solamente murió por los hombres, murió por su creación, porque a diferencia de lo que creía Platón, la materia no es mala. La materia está caída, pero todo lo que Dios crea, lo crea bueno en gran manera. Y lo que está caído, Dios lo va a restaurar. Dios va a restaurar toda la creación. Dios va a redimir. Dios redimió todo. Todo fue redimido en Cristo, por eso llevaba esa corona de espinas, simbolizando la maldición por la tierra, pero Él murió y está redimiendo todo, y todo va a estar restaurado. Así que en tiempos de desesperanza, o cuando el mundo parece caótico, huracanes, terremotos, tsunamis, enfermedades, pandemias, recuerda que la encarnación es una promesa de que Dios está trabajando para redimir y restaurar todas las cosas, incluyendo tu vida, incluyendo tus circunstancias. Hermano, no creas lo que nos venden en las películas apocalípticas. Este mundo no va a terminar por un agujero negro que se va a tragar este planeta, no va a terminar por un por un cometa estrellándose con la Tierra, no va a terminar por una pandemia mundial donde todos vamos a ser zombies o por un megaterremoto. No va a terminar así. Este mundo va a terminar en restauración. En la restauración de todas las cosas.
Hermanos, por tercero, la encarnación eleva la dignidad de la naturaleza humana. Yo sé que nos vemos como unos tremendos pecadores y algunos se conciben a sí mismos como ratas inmundas, pero no somos eso. Si fuésemos ratas inmundas, Cristo no hubiese tomado nuestra naturaleza. El hecho de que tomara nuestra naturaleza dignifica la naturaleza humana, la corona de la creación. Así que en momentos de baja autoestima o cuando te sientes insignificante, recuerda que Dios valoró tanto a la humanidad que se hizo hombre en Jesús. Y eso te da dignidad, eso te da un valor inherente. Tú eres preciado ante los ojos del Rey. Así que dile al que está a tu lado, tú eres preciado a los ojos del Rey. Eso debe estar en nosotros. No somos ratas inmundas, somos hechos a imagen de Dios. En cuarto lugar, la encarnación nos asegura que tenemos un mediador que nos entiende completamente porque sufrió nuestros males. Fue tentado en lo que nosotros somos tentados. Él puede socorrernos porque Él también estuvo aquí. Él también estuvo en esta naturaleza. Él también enfrentó nuestras tentaciones. Cuando sientas que tus oraciones no son escuchadas o que estás lejos de Dios, recuerda que Jesús, el Dios encarnado, entiende tus necesidades, entiende tus luchas, entiende tus tentaciones, entiende tu sufrimiento y entiende tus ruegos. Él te entiende porque Él tomó tu naturaleza. Por tanto, la encarnación también nos da en Cristo un modelo a mirar y a imitar en todo. Cristo es el modelo que debemos imitar en todas las cosas. El Evangelio es para todos, pero especialmente para los pobres, los marginados, los enfermos, los que sufren, los que lloran. Así que en esta Navidad, la pregunta es, ¿los que están cerca adorarán verdaderamente al Dios encarnado o se van a perder en los afanes y en las vanidades de esta fecha? ¿Adoraremos verdaderamente al Dios que se encarnó en estas Navidades o nos vamos a perder en los afanes y las vanidades de estas fechas? ¿Abandonaremos las sombras como hicieron los pastores, es decir, dejar de confiar en nuestras obras para ir a la realidad, confiar en el sustituto que Dios ha enviado? No nos perdamos en estas fechas en las vanidades, ni tampoco en los debates innecesarios sobre si la Navidad se debe celebrar o no. La Navidad, en la tradición reformada, algunos no la celebraron, pero otros sí la celebraron. Y de hecho, ellos solamente se opusieron a las supersticiones en la Navidad y bueno, a los días santos, pero eso es otra cosa para explicar en otra ocasión. Estemos de acuerdo o no para celebrar la Navidad, hermanos, debemos aprovechar la oportunidad para compartir el Evangelio con las personas que están reunidas y que en su mayoría no son conscientes de lo que celebra. El 24 de diciembre las familias están reunidas sin saber qué están celebrando. Es el momento idóneo para preguntarles qué es lo que están celebrando y que ellos te respondan, no sabemos, para que tú puedas explicarles este mensaje de por qué fue necesario que el Hijo de Dios se encarnara. Él no se quedó como un niñito en un pesebre, Él murió, Él resucitó, ¿sí? Y cada uno de los elementos, la Navidad tiene muchos elementos que se pueden entender de una manera adecuada. Por ejemplo, Lutero y otros reformadores entendieron el árbol de la Navidad como un árbol que simbolizaba en cierto sentido al árbol de la vida, a Cristo que es el árbol de la vida. Y por eso tiene algunos frutos, porque este árbol da frutos varias veces al año, 12 veces al año, dice Apocalipsis. Y también tiene luces porque Él es la luz del mundo y en última tiene una estrella brillando sobre todo. Así que tal vez una buena forma de predicar el Evangelio a tus hijos ese día sea colocar los regalos allí en ese árbol de Navidad y explicarle a tu hijo que damos regalos porque Dios nos dio su mejor regalo en su Hijo. Dios nos dio el regalo de la salvación en su Hijo. Y por tanto nos damos regalos los unos a los otros recordando ese gran regalo. Y ahí está el árbol de la vida simbolizando ese regalo, ¿cierto? No es el niño Dios el que da los regalos, no es Papá Noel el que los trae, son los padres los que los dan, pero lo hacemos porque recordamos el regalo en Cristo. Así que, por último, hermanos, yo sé que ya me pasé el tiempo, voy a terminar citando a Agustín. No es que me haya pasado mucho, es que con las canciones se extiende el sermón, ¿no? Vamos a terminar con unas citas de Agustín que me han penetrado en mi mente para meditar en los misterios, en el misterio de esta encarnación. Agustín dice lo siguiente en el sermón 191, dice: se hizo hombre quien hizo al hombre.
De esa manera toma a pecho quien gobierna los astros. Siente hambre el pan, siente sed la fuente, duerme la luz. El camino se fatiga en la marcha. Falsos testigos acusan a la verdad. Un juez mortal juzga al juez de vivos y muertos. Gente injusta condena a la justicia. La disciplina es castigada con azotes. El racimo con R mayúscula es coronado de espinas. La base con B mayúscula es colgada de un madero. La fortaleza con F mayúscula aparece debilitada. La salud es herida. La vida es muerta. Ni él, que por nosotros sufrió tantos males, hizo mal alguno. Ni nosotros, que por él recibimos tantos bienes, merecíamos bien alguno. Con todo, para librarnos a nosotros, a pesar de ser indignos, aceptó sufrir tales ignominias y otras parecidas. Con esa finalidad, hermanos, con esa finalidad, el que existía como el Hijo de Dios desde antes de los siglos, sin un primer día, se dignó a hacerse hijo del hombre en los últimos de los días. Y nacido del Padre sin ser hecho por él, fue hecho de la madre que él había hecho. Comenzó a existir aquí al nacer de aquella que nunca y en ningún lugar hubiera existido a no ser por él. Y en otro lugar dice: despierta, oh hombre, por ti se hizo hombre. Estarías muerto para la eternidad si él no hubiera nacido en el tiempo. Nunca te verías liberado de la carne de pecado si él no hubiese asumido la semejanza de la carne de pecado. Una miseria interminable te poseería si él no hubiese hecho esta misericordia. No hubiese revivido si él no se hubiese asociado a tu muerte. Hubieses desfallecido si él no te hubiese socorrido. Hubieses perecido si él no hubiese venido. Sermón 185. Y por último dice: escuchad, hijos de luz, adoptados para el reino de Dios. Escuchad, hermanos amadísimos. Escuchad y exultad, justos en el Señor, de modo que la alabanza vaya a tono con vuestra bondad. Puesto que celebramos este día aniversario, esperad el sermón que Él se merece. Ha nacido Cristo, como Dios del Padre, como hombre de madre, de la inmortalidad del Padre y de la virginidad de la madre, del Padre sin madre y de la madre sin padre, del Padre sin tiempo, de la madre sin semen. En cuanto nacido del Padre, es principio de vida. En cuanto nacido de la madre, es fin de la muerte. Nacido del Padre, ordena todos los días. Nacido de la madre, consagra este día. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos permitas en esta Navidad poder recordar y meditar en este misterio de la encarnación, en este milagro, y que nos permita también compartir con otros en esa fecha el fin de la Navidad, el verdadero fin de la Navidad, y es que tú naciste para morir, naciste para reinar. Has nacido por nosotros, has morido por nosotros y reinas por nosotros. Gracias, Padre, aplica esto a nuestras vidas en el nombre de tu Hijo. Amén. Terminamos entonando un último himno, hermanos.